Hoy presentamos Más allá del pensamiento. El cambio no empezó como algo místico, empezó como una incomodidad. Víctor llevaba meses sintiendo que algo en su vida no encajaba. No era tristeza exactamente, ni ansiedad pura, era más bien una sensación de ruido constante, como si el mundo estuviera demasiado lleno y él no tuviera espacio para respirar dentro de él. Sus amigos hablaban, su familia opinaba, las redes no paraban, y en medio de todo eso, él se sentía cada vez más desconectado. Una noche, sin saber muy bien por qué, buscó un video de meditación. 5 minutos. Eso fue todo lo que duró. Pero cuando terminó, el silencio que sintió fue distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era ausencia de sonido, era presencia de calma, y eso fue suficiente. Al principio fue torpe. Se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, se le dormían los pies, le dolía la espalda, su mente no dejaba de hablar. Pensamientos absurdos, pendientes, recuerdos, todo se mezclaba, pero decidió seguir. Después llegó el yoga, videos básicos, posturas mal hechas, equilibrio inestable, pero había algo ahí, algo que no podía explicar. Cada movimiento parecía desbloquear algo más que músculos. Era como si su cuerpo estuviera guardando tensiones que ni siquiera sabía que tenía. Luego vinieron los libros, chakras, energía, conciencia expandida. Al inicio le parecían conceptos lejanos, casi fantasiosos, pero mientras leía, algo dentro de él resonaba. El chakra raíz, estabilidad, supervivencia. El chakra sacro, emociones, deseo. El plexo solar, identidad, poder personal. El corazón, amor, compasión. La garganta, verdad. El tercer ojo, percepción. La corona, conexión con lo trascendental. Víctor empezó a tomárselo en serio. Cada día, dedicaba tiempo a cada uno. Respiraba profundamente mientras visualizaba energía subiendo desde la base de su columna. Imaginaba colores, sensaciones, aperturas. A veces sentía calor. Otras, una presión extraña en la frente. Hubo noches en las que despertaba con una claridad inusual, como si hubiera soñado cosas que no recordaba, pero que lo habían cambiado. Y entonces, ocurrió. El primer pensamiento ajeno que escuchó lo dejó paralizado. Después vino el miedo. Pero con el paso de los días, el miedo se convirtió en comprensión. Y la comprensión, en poder. Víctor comenzó a observar más. Ya no solo escuchaba palabras, leía intenciones. En una conversación cualquiera, mientras sus amigos reían, él percibía las grietas invisibles. ¡Qué pesado está otra vez! Seguro cree que es más interesante ahora. No entiendo por qué seguimos juntándonos con él. Las voces no eran constantes, pero aparecían lo suficiente para cambiarlo todo, especialmente con Daniel. Daniel había sido su amigo más cercano durante años. Eran casi hermanos, pero ahora, cada vez que lo veía, Víctor no podía evitar escuchar el desprecio disfrazado. Siempre tan raro, desde que empezó con sus cosas. Se cree especial. Una tarde, mientras caminaban juntos, Daniel hizo un comentario burlón. ¿Y qué? ¿Ya levitas o todavía no? Víctor sonrió apenas. No, pero al menos intento mejorar, respondió con calma. Daniel rió, pero en su mente. ¡Qué ridículo! Víctor se detuvo. ¿Sabes qué es ridículo?, dijo, mirándolo directo. Criticar algo que ni siquiera entiendes. Daniel frunció el ceño. ¡Ey, tranquilo! Solo bromeaba. No, no lo hacías. El ambiente se tensó. No había pruebas. No había confesión. Pero Víctor sabía. Y por primera vez, decidió no quedarse callado. Con Valeria fue distinto. Más doloroso. Al principio intentó ignorar lo que escuchaba, convencerse de que eran dudas pasajeras. Pero las voces se repetían. No puedo seguir con esto. No es justo para él. Pero tampoco quiero quedarme sola. Una noche, mientras cenaban, Víctor la miró en silencio durante varios segundos. ¿Hay algo que quieras decirme? Valeria levantó la vista, confundida. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ella dudó. No, todo está bien. No, respondió él, con una calma que la incomodó. No lo está. El silencio se volvió pesado. ¿Por qué dices eso?, preguntó ella, a la defensiva. Víctor la observó. No podía decir la verdad.
pero tampoco iba a seguir fingiendo. Porque siento que estás aquí, pero no estás conmigo. Valeria tragó saliva. Estás imaginando cosas, estoy seguro. Ella apartó la mirada. Sí, pero en su mente. Ojalá no supiera. Víctor se levantó. Cuando estés lista para ser honesta, hablamos. Se fue sin mirar atrás. Poco a poco, su vida comenzó a fracturarse. Sus amigos empezaron a verlo diferente, más confrontativo, más distante. Algunos lo acusaban de cambiar demasiado, otros simplemente se alejaron. Antes eras más relajado, le dijo uno de ellos. Antes no veía las cosas como ahora, respondió Víctor. Pues ahora eres difícil de tratar. Víctor sonrió ligeramente, o tal vez ahora soy difícil de engañar. Pero no todo era confrontación. También hubo momentos de claridad, personas que permanecieron, como Sofía. Ella era distinta, no porque no tuviera pensamientos oscuros, sino porque no los ocultaba de sí misma. Cuando Víctor la escuchaba, no encontraba máscaras. A veces me siento perdida, pero al menos lo intento. No quiero lastimar a nadie. Un día, ella le dijo, siento que has cambiado, pero no de mala forma. Víctor la miró con curiosidad. Ah, no, no. Es como si vieras cosas que los demás no. Él se tensó por dentro, pero mantuvo la calma. ¿Y eso te molesta? Sofía negó con la cabeza. No, solo creo que debe ser difícil. Víctor guardó silencio, porque lo era, más de lo que ella imaginaba. Pero el verdadero problema no eran sus amigos, eran nosotros, los que escondían algo más profundo, más oscuro. Cada vez que Víctor se cruzaba con ciertas personas, sentía una presión distinta, como si sus pensamientos no fueran simples ideas, sino ecos de algo peor, mentiras grandes, secretos enterrados, culpa, y a veces, ausencia total de culpa. Una noche, en una pequeña reunión, volvió a sentirlo, ese mismo peso, ese mismo frío. Alguien en la habitación no solo ocultaba algo, sino que disfrutaba ocultarlo. Víctor permaneció en silencio, observando, escuchando fragmentos, tratando de armar el rompecabezas sin levantar sospechas. Porque ahora entendía algo importante, saber la verdad, no significa estar listo para lo que viene después. Y él apenas estaba comenzando a descubrir hasta dónde llegaba realmente su don, y qué tan peligroso podía volverse. La reunión se volvió insoportable mucho antes de que alguien lo notara. Víctor estaba de pie, apoyado contra la pared, observando. No participaba, no reía, solo escuchaba, fragmentos. Que no hable mucho hoy, seguro vuelve con sus sermones. Ojalá nadie saque el tema. Y entre todos esos pensamientos dispersos, volvió a sentirlo, ese peso, ese frío. Giró la cabeza lentamente hasta encontrarlo, Ernesto. Sonrisa impecable, postura relajada, una copa en la mano. Nadie sospechaba nada, nadie podía, pero Víctor sí. Nadie sabe, nadie nunca sabe. Algo dentro de él se acomodó en ese instante. Ya no iba a huir, tenemos que hablar. La voz de Víctor cortó la conversación como un cuchillo. Todos lo miraron. Otra vez, murmuró Daniel, con fastidio apenas disimulado. Víctor no respondió. Caminó hacia el centro del lugar y los miró uno por uno. No había temblor en su voz. Estoy cansado. Silencio. Cansado de fingir que todo está bien. Cansado de estar rodeado de gente que dice una cosa y hace otra. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Si tienes algo que decir, dilo directo, respondió Daniel. Víctor asintió lentamente. Eso voy a hacer. Giró hacia él. Tú, por ejemplo, años de amistad, y lo único que haces es minimizarme, burlarte, tratarme como si fuera menos. Daniel frunció el ceño. ¿De qué hablas? De todo lo que no dices en voz alta. Estás loco. No, respondió Víctor con calma. Solo estoy dejando de ignorarlo. Daniel soltó una risa seca. ¿Y ahora resulta que sabes lo que pienso? Víctor lo sostuvo con la mirada. No necesito saberlo. Se nota. La frase cayó como una piedra. No era una confesión. No era una prueba. Pero fue suficiente para incomodar. Daniel bajó la mirada por un segundo. Apenas un segundo. Pero Víctor lo vio. Se giró hacia Valeria. Ella ya estaba tensa. ¿También vas a inventar algo sobre mí? Víctor negó levemente.
no tengo que inventar nada. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier discusión. Te estás quedando por costumbre, por miedo, no porque quieras. Valeria sintió el golpe. Eso no es cierto. Entonces mírame y dime que quieres estar conmigo. Ella lo miró, abrió la boca, pero no dijo nada. Los segundos pasaron. Eso pensé, dijo Víctor, bajando la voz. Valeria sintió como algo dentro de ella cedía. No es tan simple. Nunca lo es, respondió él, pero sí es claro. Ella apartó la mirada, y con eso, todo quedó dicho. Uno a uno, Víctor fue señalando grietas, pequeñas traiciones, comentarios ocultos, intenciones disfrazadas. No acusaba cosas imposibles de comprobar, pero tampoco dejaba espacio para negarlas del todo. Tú hablas mal de todos cuando no están. Tú solo apareces cuando necesitas algo. Tú finges no saber lo que hiciste. Cada palabra generaba incomodidad, defensa, silencio. Algunos se enojaron. ¿Quién te crees para juzgar? ¿Te crees mejor que todos ahora? Esto es ridículo. Víctor no levantó la voz. No soy mejor. Solo dejé de aceptar lo que antes toleraba. Entonces quedó Ernesto. El ambiente cambió sin que nadie entendiera por qué. Víctor caminó hacia él, más despacio, más atento. ¿Y tú? Ernesto sonrió. ¿También tienes algo que decirme? Víctor lo miró fijamente. Por un instante, consideró callar, pero ya había cruzado esa línea. Hay cosas que escondes, dijo finalmente. Cosas que no son pequeñas. La sonrisa de Ernesto no desapareció, pero algo en sus ojos sí cambió. Todos tenemos secretos, respondió con tranquilidad. Sí, dijo Víctor, pero no todos duermen tranquilos con ellos. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Nadie entendía del todo, pero todos sentían que algo no estaba bien. Ernesto dio un paso adelante. Ten cuidado con lo que insinúas. Víctor no retrocedió. Ten cuidado con lo que haces. Se sostuvieron la mirada unos segundos más. Luego Ernesto sonrió de nuevo, pero esta vez, nadie más lo hizo. Esa noche lo cambió todo. Las consecuencias no tardaron. Daniel dejó de hablarle. No hubo una pelea final ni una despedida dramática. Solo silencio, bloqueos, distancia, como si años de amistad nunca hubieran existido. Y, en el fondo, Víctor entendió que tal vez, nunca fueron lo que él creyó. Valeria sí volvió, días después, llorando. Tenías razón, dijo, sin rodeos. Víctor no se sorprendió. Lo sé. Ella lo miró con dolor. Pero no entiendo cómo lo sabías. Él sostuvo su mirada unos segundos. Porque estaba ahí. Siempre estuvo. Valeria bajó la cabeza. Fui cobarde. Sí, respondió él, sin dureza. Pero ya no tienes que serlo. Hablaron durante horas. Se dijeron la verdad. Y, por primera vez, sin máscaras, no volvieron. Pero tampoco terminaron mal. Simplemente, terminaron. El grupo se rompió. Algunos tomaron distancia de Víctor, incómodos con lo que había hecho. Otros empezaron a cuestionarse cosas que antes ignoraban. Pequeñas fracturas que se volvieron inevitables. Porque una vez que alguien dice en voz alta lo que todos evitan, nada vuelve a ser igual. Y Ernesto desapareció. No de inmediato, pero dejó de aparecer, dejó de responder, dejó de existir en ese círculo. Semanas después, alguien mencionó algo, un rumor, una investigación, nada confirmado, nada claro, pero suficiente para que el nombre de Ernesto se dijera en voz baja, y para que algunos recordaran aquella noche, con un escalofrío. Víctor cambió, pero no como los demás pensaban. No se volvió frío, no se volvió arrogante, se volvió selectivo. Aprendió a elegir el silencio cuando era necesario, y la verdad cuando era inevitable. Sofía permaneció, no porque fuera perfecta, sino porque era honesta. ¿Te arrepientes?, le preguntó una tarde. Víctor pensó la respuesta. ¿De cómo lo hice? Quizá. ¿Y de haberlo hecho? Él negó. No. Se sentaron en silencio, tranquilos, reales. Con el tiempo, Víctor dejó de buscar escuchar. Ya no necesitaba forzar ese don, porque entendió algo más importante. No se trataba de oír pensamientos. Se trataba de ver a las personas sin querer cambiarlas, pero sin permitir que lo engañaran. El mundo no se volvió más limpio, ni más justo, pero sí más claro. Y eso,
aunque a veces dolía. Era mejor que vivir en una mentira. Al final, Víctor no perdió a todos. Solo perdió a quienes nunca estuvieron realmente, y ganó algo que antes no tenía: paz. No la paz perfecta de la meditación inicial, sino una más real, más consciente, más firme, la paz de alguien que ve, y aún así decide quedarse. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.